Desde el otro país, volvemos a esta conversación tan apasionante con Ana Ivanova. ¿Recuerdan en qué quedamos? Quedamos en la zona de confort, quedamos en esa periferia en la que ella trabaja, que son centralidades también, y quedamos en conceptos que nos interesa que ella nos siga desarrollando. El éxito, el fracaso, el reconocimiento, el triunfo. ¿Qué es? ¿Qué significa para vos? ¿En qué consiste? Son como... El éxito y el fracaso son como, para mí, la sombra y la luz. La sombra tiene mucho que enseñar. La gente solo quiere estar en la luz. La gente solo quiere ser buena, parecer buena, actuar como buena, que no se le... Estamos como en ese lugar. ¿Por qué? Porque también tenemos sociedades, ahora con todo esto potenciado con las redes sociales, que señalamos más rápido las cosas, lo cual me parece interesante, un ejercicio colectivo de escucharnos, pero entender también que hay detrás de esa sombra e integrar. Jung habla mucho de la sombra, sí, ¿verdad? Dice eso que está ahí en el inconsciente, que de vez en cuando toma aire y uno dice, me desconocí. No, te reconociste, eso es también tuyo. Entonces, ir a enseñar actuación ante cámaras donde todavía no hay cine es un despropósito, no es una búsqueda. Entonces, y también tiene que ver con gente que no está contaminada con este deseo de éxito, que a veces es el mayor generador de fracasos y frustraciones en nuestra sociedad. Hoy hablamos de la salud mental, hablamos de la depresión, de un montón de cosas que están alrededor de esta carrera vertiginosa por lograr estar en un lugar en el que solo puede estar una persona. Y yo digo, ¿y si nos bajamos de ahí, estamos donde puede haber más personas? Y si nos vamos al error y vemos en ese error, ¿qué potencia tiene ese error? Yo tengo una expresividad muy del expresionismo alemán, vamos a decir. Tengo como una cosa muy fuerte, muy grande, muy intensa, Cuando empiezo a hacer cine, las entrenadoras y los entrenadores que tuve me dicen, más adentro, y adentro que encuentro mi sombra. Me encuentro con mi oscuridad, con mi timidez, con mi inseguridad, con tener miedo a fallar. Bueno, eso es lo que yo uso para actuar. Entonces, y eso es lo que enseño a usar, ahí donde tenés miedo, ahí donde temblás, ahí donde te tiembla la voz, esa cosa de tu cuerpo que querés esconder, tu pelo, tu cara, tu edad. Tenés que ser joven. Madres hasta 35 años piden en los comerciales. Yo digo, no hay madres de 40. La sociedad está cambiando. De a poco, y siempre vamos a cambiar. Para bien o malo, para bien y mal, ¿verdad? Para sombra y luz. Yo creo que el temor al error genera los problemas más grandes en la institución, en todo lo que sea colectivo. Alguien que no cuenta que se equivocó o alguien, hay siempre, y sin embargo, si asistiéramos a ese lugar, a esa herida, a ese desperfecto, ese desperfecto nos está avisando algo. Por ejemplo, la gente dice, es un problema tal cosa, no voy a entrar y yo digo, pero bueno, miremoslo desde otro punto de vista, esto que hablábamos, ¿qué es lo que yo hago al descentralizarme? Pues busco otro punto de vista sobre mi tarea de educadora, formadora, de actriz, de voz. Tener voz, ¿qué es tener voz? Es poder hablar. ¿Para qué? Para hablarme a mí, para hablar de una realidad, para conocer una realidad, para invitarle a otra gente a que pueda hablar de sí misma, para conocer realmente quiénes somos. Un poco por ahí es por donde me voy, tal vez me voy un poco por las ramas porque meto la filosofía y todo, pero es salir de un lugar a cometer errores en un lugar absolutamente sin estructuras o con pequeñas microestructuras. Hay lugares donde hay
escuelas de danza y ese es el lugar de formación. Hay otros lugares en el interior, por ejemplo, donde hay ya festivales de cine, hay ejercicios de películas como lo es Coronel Oviedo con Eric Godoy, que tenemos Latas Vacías, que tenemos La Redención, que tenemos el Festival de Cortos, que fue primero nacional y después internacional. Ir a participar de eso y ser periferia ahí, en una supuesta periferia, pero ese es el centro de una comunidad que a lo mejor sumada a otras comunidades es mucho mayor que lo que podemos tener hoy en el centro o en lo que creemos que es el centro como referencia. Hacer las cosas de manera distintas, de manera diferente, puede ser encontrar una nueva manera, porque si no nos estamos repitiendo. Y yo no sé dónde puede haber evolución en una repetición que no admita un cambio para avanzar o para retroceder y en ese retroceso volver a revisarse. Yo me reviso también todo el tiempo y digo, uy, acá me equivoqué y después dije, bueno, vamos a meter todos los me equivoqué y vamos a hacer un laboratorio. Me pasa un poco en el interior, tiene una vasta trayectoria además de teatro que desconocemos, ¿verdad? Ejercicios teatrales, obras, técnicas, propuestas, festivales. Hay una muestra de teatro comunitario que tiene creo que 16 años o más. Hay elencos, está la plataforma de teatro del interior, después está el Festival de Teatro Juvenil que se reactiva este año, que estoy súper contenta. Entonces yo dije, ¿cómo yo integro lo que yo estoy haciendo con actuación ante cámaras? Porque vienen con esta cosa, esta impronta y esta energía del teatro que es más grande. Le llamamos sobreactuar o teatralizar o un poco, yo digo siempre, el teatro es como muy representativo, entonces yo hago que hago. Y eso en el cine es terrible con eso, porque la cámara, hoy día la cámara del celular capta todo. Por eso hay tanto filtro. Y ahí volvemos al error. Hay que salir, grabate con filtro, te dicen. Y yo, pero el filtro, bueno, a ver, ¿cuándo filtro y cuándo no, verdad? Entonces mi propuesta un poco, que voy si sucede, ¿verdad? Quisiera en Yaguarón poder hacer del teatro al cine, que tampoco es nada nuevo. Ese ejercicio no es nada nuevo. De hecho, grandes actores de teatro desde las décadas doradas de Hollywood, como Marlon Brando, han llevado Stanislavski al cine, que se inicia en el teatro, ¿verdad? La técnica, como técnica hablo. Pero mi mirada va a estar basada prioritariamente en los errores teatrales para ajustarlos y no negarlos, porque en el teatro siguen funcionando. Vamos a llamarle lo grande, porque yo necesito energía para el teatro. Y cómo suavizar eso para hablar en el cine, un poquitito, pero mirar el error con amor. Eso es algo que yo puedo transformar. El queso es una leche cuajada que se descompuso. Y hoy hay gente que dice, yo soy vegetariano pero no puedo vivir sin queso. Entonces, ahí hay un error. ¿Cuántos inventos de la humanidad aparecieron por un error? Entonces, el error hay que integrarlo. Eso nos está diciendo la historia todo el tiempo. Es contemplar, no justificar una falta. Ojo, no estoy diciendo me justifico porque me equivoqué. Reviso el error responsablemente. Estoy hablando de esto desde la interpretación, pero la verdad que sirve en todos los aspectos. Yo hablo genéricamente para no entrar en los puntos de hablar de técnica. Entonces, ese error que está ahí, como ese dolor en el cuerpo, me avisa algo. ¿Qué hago con ese aviso? Un poco desde ahí voy a trabajar. Y también para invitarles a revisar otros errores, porque ese puede ser un gran ejercicio. Finalmente, todo el tiempo estamos actuando, no estamos performatizando. Esto que yo hago con las manos, yo lo aprendí de alguien, es el acting de alguien que hizo la oratoria, es un acting, el lenguaje es una representación de ideas, lo aprendí, es casi un libreto, justamente que hablaba, para poder, ¿qué? Ir al otro, a la otredad. Volvemos a la cana, ese otro que te molesta, pero que es imposible, porque somos seres gregarios.
Somos en comunidad, ya sea desde el parasitismo y todas las relaciones biológicas que existen, pero somos con los otros, no estamos en una burbuja. Aunque deseemos, aunque utilicemos el celular como escudo, esa interacción es con un otro que está del otro, no importa si está en carne y hueso, si está en presencial, o está en una app, necesito a alguien más para ser yo, Entonces, un poco eso es, y el error, si tengo miedo, estoy bloqueando, blindando mis propias posibilidades. El error es la condición del aprendizaje para mí. Es una condición que yo estoy tratando de integrar también como un aporte a una humanización tal vez del ser humano. Tal vez esté buscando un poco eso a través de mis talleres. Nada, tal vez fracase, pero estoy en ese intento. Decía un director guatemalteco por sus películas, yo creo que estoy acumulando fracasos, buenísimas sus películas, pero un poco por ahí, ¿verdad? Entender que es integrando de manera responsable, de manera ética y con una comunicación asertiva eso que no funciona, para hacerlo funcionar. Eso que traigo que no sirve para el cine, pero que me funciona en teatro. Con eso es. Un poco por ahí, esa es la idea de si sale este año, en la segunda mitad, seguramente agosto, septiembre, estaré experimentando eso yo también por primera vez y nadie nace sabiendo todo. Me encanta no saber, me encanta decir no sé y buscar, entonces un poco por ahí. Así que por ahí estoy, en esa estoy aprendiendo, enseñando, compartiendo, creciendo. Y bueno, este proceso supongo que se acaba con el cuerpo y después seguimos de otra forma. Como parte del aire, como diría Fito Páez. Como parte del aire, así mismo. Estoy ahí. Un poco hablando de esto del error, cuando me decían recién, qué lindo tu pelo es natural, sí, son canas. Mi mamá tiene 81 años y tiene menos canas que yo, pero mi papá, que en paz descanse, ya tenía canas a los 40 y tantos, completamente blanco el pelo, así que esta es en todo sentido la cabeza de mi papá. Y me daba miedo, me dio miedo cuando me empecé a dejar para una película que grabé con un director español que al final no salió porque pandemia, y como era la empleada de la morgue en la ficción, quería que se note la dejadez, y dije, ¿y si me dejo un poquitito que se me vea la raíz? Inspirada también por Sonia Braga en Bacurau, que aparece así. Y después, bueno, dije, ay, mira mis canas, que crezcan, y ahora están acá conmigo. Y me encanta, porque esta película que estoy haciendo, una de las cosas que me dijeron es, nos fascinan tus canas. Y es como, y todos me dicen, ¿es natural? Y yo, sí. Y lo que pensé que iba a provocar como un rechazo, porque claramente ya hay un paradigma hegemónico, la mujer que se cuida se tiñe. Entonces un poco por ahí dije, uy, ¿qué hago? Y hoy estoy feliz de haber caminado con incomodidad, porque esto es una incomodidad terrible el proceso, y estar del otro lado. Es con uno primero y después hacia los demás. Parece una tontería, pero simbólicamente es mucho, porque es un proceso, y quien le da valor al proceso puede pasar cualquier cosa en su vida, porque todo es proceso, todo. Empieza, tiene un ciclo y se acaba. Y comienza otra cosa. La vida es así. Entonces, ir mirando como proceso y no tratando de absolutizar y, ahí deja, no vayas a tocar, que se quede ahí. Nada se va a quedar ahí. Nada. Entonces, vamos con eso. Un poco es ahí mi idea. Pero qué interesante, Ana, y yo estaba pensando cuando hablabas, ¿verdad? También la ciencia, al plantear sus hipótesis, trabaja con los errores, ¿verdad? La pedagogía también trabaja con los errores, el arte también. Exacto. Hay un ensayo y error hasta, digamos, encontrar un camino. La ciencia contrasta, ¿verdad? Y llega a verdades que, si bien muchas de ellas no son absolutas, son definitivas, ¿verdad? Porque es la ciencia. Sin embargo, el ser humano, así como vos lo planteás, y sobre todo esa descentralidad que señalaste, ese salir del centro de uno.
Sí. ¿verdad? Porque descentralizarse un poco también es salir de su propio centro, como la educación también salió del centro de las escuelas y las universidades y ahora se aprende en todas partes. Claro, exactamente. La música. Sí. Siempre pensar que antes, hace unos siglos, la gente solo en los palacios Así mismo. disfrutaba de conciertos que hoy tenemos en las calles, Sí. que tenemos en los celulares gracias a estas aplicaciones. Sí. Entonces, esa expansión permite otra cosa que es interesante y que hay que dejarla que pase, que suceda, pero de manera responsable y estar ahí también como personas preparadas para eso que es como un incierto. ¿Por qué un Claro, incierto? El claro. futuro no hay certezas. La gente, ¿cómo hiciste? Y yo digo, no hay fórmulas. Esto no es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas. Esto es la vida. Claro. Y yo como actriz trabajo con mi cuerpo. Y es esto. Claro, y el O sea, cuerpo es la encarnación de la existencia. claro, pero es esto. Sí. Entonces, el cuerpo es la vida. tiene la voz gruesa, es mi voz. Tiene el pelo blanco, es mi pelo. Tiene 49 años, es mi edad. No todo se puede mentir, entonces, ¿qué hacer con lo que está ahí? ¿Cómo hacer eso, verdad? Entonces, para mí es un proceso integral, pero porque como actriz tengo que integrar. Decía un maestro, Walma Jans, decía, lo que no pasa por tu cuerpo, no podés enseñar. Y yo confío siempre en eso. Lo que te toca, lo que te implica, eso es lo que hay que transmitir, porque eso es lo que conoces. Y volvemos a lo que te incomoda. Si tenés una buena relación con lo que te incomoda, podés llegar a ser un gran maestro. Y yo estoy aprendiendo de todas estas personas a las que me voy a compartir lo que sé para que esas personas me entreguen lo que no sé. Entonces estoy ahí en ese proceso y te agradezco tanto este espacio y poder charlarlo así de manera tan expandida y no quedarnos solamente en lo técnico, poder incluir todo, porque de eso se trata también la experiencia, ¿verdad? De la subjetividad, Claro. que seguramente a la ciencia no le gusta tanto, pero finalmente hay algo ahí que es individual, Sin duda, inherente, sin duda. ¿verdad? Que vayamos viendo qué pasa con eso, Sin ¿verdad? duda. También la ciencia, yo le cuestionaría, ya que estamos acá, su ética. Desde el momento que la ciencia estuvo financiada, perdió la ética. Yo descreo de la ética en la ciencia, lastimosamente tengo que decir eso, pero por una cuestión simplemente de capital. Claro. Pero sí creo en su poder. Claro. Pero no en su ética. Claro. Estoy descreída un poco Quizá de eso. uno descrea de la ciencia, pero no de los científicos y científicas. Claro, ¿Verdad? claro. Porque ahí hay una diferencia. Hay una siempre diferencia también. Sí, yo veo exacto. muchos científicos y científicas en el Paraguay que bueno, que con mucha humildad están investigando. Claro. Y una de las cosas que no tienen es el capital. Ay, sí, bueno, vamos a un breve corte. Ana, no sé cómo nos voy a este corte porque realmente no podemos cortar, pero desde el otro país vieron que está en este. Como diría César Vallejo, hay muchos mundos, sí, pero están en este. Poeta peruano. Enseguida volvemos, luego un corte.